Hola a todos. En esta clase vamos a hablar sobre las glándulas de la piel. En la piel encontramos glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. El tipo de secreción de las glándulas sebáceas es holocrina y en las glándulas sudoríparas tenemos dos tipos. Las que desembocan directamente en la superficie son de tipo ecrina y las que desembocan en el folículo piloso son de secreción apocrina. En las holocrinas, en el tipo de secreción holocrina, la célula entera se desintegra para secretar la sustancia que contiene. En la secreción equina, las células secretan las sustancias por exocitosis. También se las llama merocrinas. Y en las apocrinas, una parte de la membrana plasmática sale de la célula conteniendo la secreción. En el feto humano, las glándulas sebáceas se desarrollan entre la 13ª y 15ª semana de gestación de brotes sobre los folículos pilosos en desarrollo. Al nacer están bien desarrolladas y seguidamente experimentan una regresión y permanecen pequeñas hasta que vuelven a aumentar de tamaño en el comienzo de la pubertad, con aumento también de la producción de sebo. Las glándulas sebáceas se encuentran formando parte del complejo pilosebáceo y se encuentran rodeadas también, se encuentran como todos los anexos, por dermis perianexial. Pero también se pueden hallar en forma aislada en regiones como el pezón, la areola mamaria, los labios menores y cavidad interna del prepucio, y en los párpados constituyen las glándulas de meibomio y en el epitelio bucal los puntos de Fordyce. Es decir, en estas localizaciones los conductos sebáceos no van a, no se abren en un conducto, o sea, no se van a abrir en el folículo piloso, sino que se abren directamente a la superficie de la piel. Están ausentes en palmas y plantas, y en el dorso de las manos y los pies son muy escasas. El tamaño de la glándula sebácea varía de acuerdo a la zona en que se encuentren. Los sitios seborreicos, los principales sitios seborreicos son la cara, el cuero cabelludo y la parte superior del tórax. Y en estos sitios las glándulas sebáceas son más grandes. Y es donde se asienta el acné. Las glándulas sebáceas tienen una estructura acinosa. Son multilobulares y desembocan en un conducto excretor común. Lo ven ahí marcado con la flecha violeta, que a su vez desemboca en la porción inferior del infundíbulo piloso. El infundíbulo es la porción del folículo piloso que va desde el ostium folicular hasta la desembocadura de la glándula sebácea. En el interior de las células encontramos, en el interior de las glándulas encontramos hileras de células basales, periféricas, que van a originar a las demás células de la glándula, que se van a ir acomodando hacia el centro del ácido. Y estas células se van cargando cada vez más de gotas lipídicas redondeadas. Luego el núcleo de estas células va a ir desapareciendo hasta que se desintegra la célula y se forma el material sebáceo que va a ser secretado. Recuerden que este tipo de secreción es holocrina. Entonces, en la glándula se distinguen dos procesos: mitosis celular en las células basales y lipogénesis, que es la producción de lípidos que van a componer el sebo.
Debajo de la glándula sebácea encontramos el músculo erector del pelo, que es una banda de músculo liso que cuando se contrae, cuando se acorta, va a generar una presión sobre la glándula, como que la va a empujar, contribuyendo a que se excrete el sebo. No se identifica inervación motora en estas glándulas, ni tampoco, y no responden a mediadores neurohumorales. La estimulación fundamentalmente está a cargo de los andrógenos, los que explica el aspecto seborreico de la cara y el cuero cabelludo en la adolescencia. Dentro de las glándulas encontramos enzimas alfa-5 reductasa y también las enzimas deshidrogenasas. La alfa-5 reductasa lo que va a hacer es transformar la testosterona en el metabolito activo que es la dihidrotestosterona. Cuando aumenta el nivel de andrógenos, aumenta el nivel del sebo. Es decir, la glándula va a estar estimulada por entonces los andrógenos y va también por el contrario, los estrógenos van a inhibir la producción del sebo. Entonces, los estrógenos, cuando son incorporados por fármacos, tienen acción contraria a los andrógenos. Y también inhiben la producción del sebo, la isotretinoína. La isotretinoína es un retinoide derivado de la vitamina A, que actúa directamente sobre estas glándulas, inhibiendo la producción del sebo. Pero es un medicamento con varios efectos secundarios y su indicación, como todo medicamento para la piel, queda a criterio del dermatólogo. Es muy importante cuando hay un tratamiento saber si el paciente está con un tratamiento dermatológico. Siempre muy importante hacer la historia clínica, la anamnesis y obtener la mayor información posible. Las cosmetólogas no podemos trabajar sobre patologías sin indicación, de patologías de la piel sin indicación de un dermatólogo. Bueno, las glándulas tienden a atrofiarse durante la menopausia, las glándulas sebáceas. Vamos a hablar del sebo. La célula tras su muerte se desintegra totalmente y se transforma en material sebáceo. El sebo, junto con los subproductos de la queratinización de la epidermis, forman la película lipídica. Recuerden que la piel posee un manto hidrolipídico, entonces la parte lipídica tiene doble origen, el correspondiente a la queratinización y cornificación de la epidermis y al sebo. El sebo está constituido por triglicéridos, que se transforman en ácidos grasos libres, también por ácidos grasos esterificados, escualenos y otros hidrocarburos. Los triglicéridos se transforman en ácidos grasos libres por la acción de las lipasas de la flora bacteriana. ¿Esto qué quiere decir? Lipasa, lo que quiere decir acción lipasa es que va a destruir, va a romper, cortar lípidos. ¿Cómo es la estructura del triglicérido? Acá, bueno, no tengo una imagen, pero imagínense una E mayúscula.
donde tenemos la línea vertical que representa al glicerol y las 3 rayitas horizontales podrían ser los ácidos grasos. Hagamos así, imagínense eso. Bueno, entonces lo que va a hacer el Propionibacterium magnes, que lo tenemos en la flora bacteriana normal, es cortar esa estructura, va a romper y van a quedar, por un lado, el glicerol, los glicéridos, y por el otro lado, los ácidos grasos libres. Pero ¿qué pasa en el acné? Si esta bacteria la tenemos siempre. Bueno, sucede que cuando tenemos mayor producción de sebo, la actividad de estas bacterias va a aumentar. Pero estas lipasas bacterianas, ¿no? el Propionibacterium magnes, además de convertir los lípidos en ácidos grasos, también produce mediadores proinflamatorios, que va a llevar una respuesta inflamatoria. Entonces, tenemos por un lado la obstrucción del material sebáceo, que no va a tener, no se va a poder excretar adecuadamente por toda la cantidad de sebo que hay, y además la inflamación y también la infección por la bacteria, que va a estar con mayor actividad, que ya va a pasar la cantidad normal que contiene la flora en condiciones normales, ¿no? Y entonces también se van a producir pústulas. El sebo, retarda la evaporación del agua, si bien no tiene una función estrictamente definida, es importante para la hidratación y la lubricación de la piel. Además tiene poder fungistático y bacteriostático. La hipersecreción del sebo se denomina seborrea y es el verdadero combustible del acné vulgar. Con la edad, la secreción del sebo disminuye, pero el tamaño de la glándula aumenta. Esto va a hacer que en la piel del anciano se formen pequeñas formaciones umbilicales, de lugar a pequeñas formaciones umbilicadas en su centro, lo que se denomina hiperplasia sebácea. Bueno, para concluir, en esta imagen se muestra primero un folículo piloso sano y luego tenemos un comedón abierto, un comedón cerrado, una pápula y una pústula. Este tipo de lesiones son las que podemos encontrar en el acné. Continuamos con glándulas sudoríparas. Tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas: las ecrinas, que desembocan en la superficie, y las apocrinas, que desembocan en el folículo piloso. Las que son importantes funcionalmente son las glándulas ecrinas, ya que son las que cumplen la función de regular la temperatura de la piel, del cuerpo, la temperatura del cuerpo, la termorregulación, a través de la sudoración. Las glándulas apocrinas todavía no se les conoce una función verdadera. Las glándulas sudoríparas ecrinas derivan del ectodermo secundario, independientemente del aparato piloso. Son numerosas, tenemos alrededor de 2 a 3 millones y están distribuidas en toda la piel, a excepción de las orejas
y en las zonas de transición mucocutáneas. En el niño, en el bebé, la cantidad de glándulas no varía. O sea, tenemos la misma cantidad de glándulas endocrinas desde el nacimiento hasta la adultez. Por lo tanto, de niños la densidad va a ser mayor y por eso van a ser más frecuentes las erupciones sudorales. Vieron también que los bebés dejan la almohadita mojada y no es que sufre el calor, sino que pasa esto, que tiene más densidad de glándulas endocrinas que un adulto, porque justamente tiene la misma cantidad en un cuerpo mucho más pequeño. Las glándulas endocrinas están más concentradas en las palmas y las plantas, también en la frente y las axilas, y son mucho menos numerosas en el dorso. Tenemos a la izquierda una glándula endocrina y la de la derecha la glándula apocrina. La estructura de la glándula sudorípara endocrina consta de un ovillo o un adenómero, el conducto excretor y el acrosilingio. El ovillo o adenómero va a tener dos tercios del ovillo o el adenómero va a corresponder a la porción secretora y un tercio a la porción excretora. Dentro de la porción secretora vamos a encontrar células miopiteliales, células claras, que son las secretoras del sudor, que van a estar cargadas de glucógeno, y las células oscuras. El conducto excretor está formado por una doble hilera de pequeñas células cuboides, que van a ser las células internas o luminales y las células externas o basales. Este conducto se afina a medida que asciende por la dermis y al penetrar en la epidermis va a formar el acrosilingio, que este conducto entonces se vuelve a ensanchar y se hace espiralado hasta que se abre al exterior por el poro sudoríparo. Entonces acá tenemos las células del acrosilingio, del conducto excretor y del adenómero, más precisamente la porción secretora, que va a contener células claras, células oscuras y células miopiteliales. La producción del sudor tiene lugar en las células claras y tenemos un mecanismo muy importante en esta producción de sudor, que es el de la bomba de sodio. Encontramos dos tipos de sudor. El sudor precursor es ligeramente hipertónico o isotónico con respecto al plasma. Y el sudor definitivo es hipotónico. Es una solución incolora, inodora, hipotónica, compuesta por agua y solutos. El sodio, el cloro, el potasio, también urea, proteínas, lípidos, aminoácidos, calcio, fósforo y hierro. El lactato y la urea son las dos moléculas inorgánicas
que se encuentran en el sudor. Como dijimos, el sudor tiene un rol fundamental en el balance homeotérmico. Pasamos a hacer un par de aclaraciones, porque ¿qué fue todo esto que dijimos? Para empezar, quiero explicarles un poquito el concepto de ósmosis. Cuando tenemos, fíjense que tenemos dos imágenes. La primera imagen tenemos dos compartimientos. Los círculos vendrían a ser los solutos, bueno, el resto es agua. El agua en la membrana semipermeable va a tender a dirigirse al sitio donde haya más concentración de solutos. ¿Para qué? Para nivelarlo, para que haya igual concentración. O sea, esto es lo que va a suceder pasivamente. El agua, para buscar el organismo, para que haya un equilibrio, va a hacer que esa agua que se encuentra en el compartimiento que tiene menor cantidad de solutos pase a ese compartimiento que tiene más cantidad de solutos para nivelar y tener la misma concentración, como lo tenemos en la imagen de la derecha, una vez que el agua ya pasó al otro compartimiento para nivelar. Bueno, entonces acá tenemos lo que es una solución hipotónica, una solución isotónica y una solución hipertónica. Supongamos que sí, lo que está en naranja es el plasma. Entonces, en la solución hipotónica vemos que tenemos menor concentración de solutos. En la isotónica tenemos la misma, y en la hipertónica hay mayor cantidad de solutos en el compartimento exterior, o bueno, en el agua, y hay menos cantidad de solutos dentro de lo que dijimos que identificamos como el plasma, ¿no? A modo de ejemplo. Entonces, el sudor precursor va a ser ligeramente hipertónico. Imagen de la derecha con respecto al plasma. Va a tener más electrolitos, ¿sí? El sudor precursor. Y el sudor definitivo va a ser hipotónico. Va a tener menos cantidad de soluto, de electrolitos, como la imagen de la izquierda. Lo que sucede es lo siguiente. Lo que va a haber es una bomba de sodio que va a transportar el sodio del interior de la célula hacia la luz de la glándula, ¿no? Entonces, el agua, por ese proceso que les mostré recién de ósmosis, va a tender a difundir a ese lugar donde fueron, digamos, largados, transportados los iones de sodio para equilibrar. Entonces ahí vamos a tener la producción del sudor. Como es el sudor precursor y tenemos ahí los iones de sodio dando vuelta, y va a ser ligeramente hipertónico con respecto al plasma. Ese es el sudor precursor.
Pero después, a medida que la secreción progresa por el conducto excretor, se reabsorbe ese sodio que fue expulsado al espacio extracelular, se reabsorbe. Con esta reabsorción de sodio es que el sudor definitivo se vuelve hipotónico, porque quedó con más agua, pero al reabsorberse el sodio con menos soluto. Pero ¿qué pasa? También la capacidad de la reabsorción del sodio del conducto es solamente un cuarto de la capacidad secretoria del sodio del glomérulo. Entonces, las células del glomérulo van a largar sodio, ¿no? Pero después, para formar el sudor precursor, pero después la reabsorción va a ser menor que esa cantidad que se largó. La absorción del sodio en el conducto está bajo la regulación hormonal, aumenta por la hidrocortisona y la aldosterona. Y es disminuida por la hormona antidiurética. Hay 4 estímulos para el sudor. El térmico es el fisiológicamente más importante y se debe a la elevación, al aumento de la temperatura corporal por el ejercicio o ambiental por las altas temperaturas, ¿no? Otro estímulo es el emocional, ya que por la ansiedad, miedo o dolor también se puede producir sudor en determinados grupos de glándulas, en las palmas, plantas, axilas y frente. El gustatorio, en particular los alimentos picantes, son capaces de producir una respuesta sudoral en la cara. Y también por estímulo directo local, no calórico, que provoca la sudación por reflejo axónico. El sudor de estas glándulas ecrinas se va a asociar con el sebo y va a formar la película hidrolipídica de la superficie de la piel, que va a regular la evaporación y asegurar la hidratación, suavidad y flexibilidad del tejido. Glándulas apocrinas. Las glándulas apocrinas son un anexo del aparato pilosebáceo. Durante la etapa embrionaria se forma de un pequeño engrosamiento de la vaina radicular externa, que es del mismo por encima de ese brote que va a dar origen a la glándula sebácea. Es una glándula de tipo tubular simple, con una porción secretora arrollada, el glomérulo, y el conducto excretor, que es más o menos rectilíneo y va a desembocar en el folículo piloso. Entonces, también su estructura va a constar de un glomérulo y un conducto excretor. El glomérulo va a estar alojado en la parte profunda de la dermis o la hipodermis, y las células del tubo secretor tienen distinta altura según la fase de secreción. Las glándulas apocrinas se encuentran en axilas, en la región inguinal, perianal, areola mamaria y en menor constancia en el ombligo y genitales externos. La secreción comienza en la pubertad
y cesa en la vejez. Es turbia, lechosa, viscosa y se seca rápidamente sobre el orificio folicular y es estéril, es inodora, pero la flora bacteriana de la superficie de la piel la descompone, originando desagradables sustancias odoríferas. El conducto excretor está compuesto por 2 capas de células cuboides y se consideran 2 aspectos. La secreción como un proceso continuo y la excreción episódica, que va a ser el vaciamiento del reservorio de la secreción, es decir, se va a secretar este sudor en la glándula y luego, o sea, continuamente, pero solamente se va a expulsar va a tener una excreción episódica, que puede ser inducido por agentes farmacológicos, estrés emocional, en especial la estimulación sexual. La cantidad de secreción apocrina es pequeña, aún en la axila. Y una vez vaciada la glándula, sigue un periodo refractario durante el cual se vuelve a llenar el reservorio. Acá tenemos comparadas lo que es la glándula acrina y la apocrina. La función de las glándulas apocrinas en el hombre se desconoce, pero son asientos de varios procesos dermatológicos. Y en este cuadro, que está en el cuadro 23.1 del libro de Cordero, tenemos la comparación de las características entre las 2 glándulas sudoríparas. La verdad que está muy bueno para estudiarlo, ya que lo resume y a su vez es muy completo. Pero lean todo, ¿sí? Por último, bueno, las vamos leyendo. La glándula apocrina deriva del germen epitelial primario. La glándula acrina del germen sudoríparo ecrino. Esto no importa tan estricto, sepan que derivan del ectodermo. La localización de las glándulas sí es importante. El tipo de secreción también. La inervación. En las glándulas apocrinas solo hay inervación adrenérgica. En las glándulas ecrinas la inervación es colinérgica. Las glándulas apocrinas comienzan a funcionar en la pubertad, las ecrinas al nacer. Fíjense también las diferencias en la secreción del sudor. Las características también. Y sobre el periodo refractario, tenemos en las glándulas apocrinas un periodo de 24 a 72 horas, cosa que no existe en las glándulas ecrinas, porque la actividad es continua mientras dura la estimulación, no es episódica como en las glándulas apocrinas. Entonces, las glándulas apocrinas responden a estímulos emocionales, no al calor, y
las glándulas endocrinas, habíamos dicho que habían 4 estímulos que producen. La importancia fisiológica de las glándulas apocrinas no la encontramos, sino que la única importancia que tiene es por ser sitio de procesos patológicos. Y sí, muy importante, en las glándulas sudoríparas endocrinas, que hacen de la piel el órgano mayor de la termorregulación. Por lo tanto, tienen vital importancia en ambientes cálidos.